Ok. Hola, les doy la bienvenida a la clase número 8 de ADI. Hubo un error ahí con la numeración de la clase anterior, que en el enlace salía que era la 8 cuando era la 7, pero esta sí es la clase número 8. Donde estamos revisando aspectos muy relevantes relacionados con la inferencia estadística. ¿Qué es la inferencia estadística? Es aquella herramienta que nos permite tomar decisiones utilizando datos finitos, datos muestrales, y que esos datos muestrales, mediante un tratamiento estadístico utilizando distribuciones de probabilidad, nos permiten transformar las decisiones en en decisiones poblacionales, o sea, que son aplicables a un conjunto muy grande de datos infinitos, ¿verdad? Y estábamos trabajando con una metodología de estimación de inferencia, perdón, que corresponde entonces al intentar conocer elementos poblacionales, que se llama la metodología estimación de parámetros, ¿ya? Y básicamente la inferencia mediante estimación de parámetros consiste en acotar el valor o conocer el valor de cuál sería el valor que tendría, en este caso, la media poblacional. O sea, básicamente queremos estimar un valor, pero por supuesto, como no conocemos realmente la población, sino que tenemos datos finitos obtenidos mediante un procedimiento de muestreo desde una población, y que ese muestreo es un muestreo que sigue las reglas que habíamos conversado de un experimento aleatorio, o sea, bloquear, controlar y aleatorizar. Entonces, básicamente, no conocemos la población, sino que una muestra que es representativa, no conocemos entonces el valor exacto del parámetro poblacional, sino que conocemos un rango en el cual se mueve. Y ese rango depende fundamentalmente de un par de cosas, ¿ya? Que ese rango se llama intervalo de confianza, ¿ya? Que eso es lo que conversamos en la clase pasada. Ese rango en el cual podemos asegurarnos con un determinado índice de certeza de dónde está el valor del parámetro poblacional, depende de algunos elementos relevantes. Primero, depende en este caso este es el estimador muestral del intervalo de confianza del valor más posible de la media poblacional, depende de su estimador, ¿ya? Ese xn corresponde al promedio, ¿ya? Y depende del valor del estimador, este es el estimador muestral de la media poblacional. Entendiéndolo básicamente como que tenemos que eh, partir desde algo, y ese algo corresponde a aquello que yo puedo conocer desde la muestra, que se parece lo más posible a lo que queremos calcular, que es la media poblacional. También depende, voy a ponerlo con otro color, también depende del ruido que tienen los datos. ¿Ya? Recuerden que esto es sigma x partido por raíz de n. Depende de la dispersión que tienen los datos. Si, por ejemplo, aquí voy a poner entonces el ruido. Si, por ejemplo, tuviésemos un instrumento muy preciso, entonces los datos me podría entregar de manera muy precisa también la ubicación donde pudiésemos encontrar la media poblacional, ¿ya? Porque estaría bastante cercano al estimador muestral. Pero a medida que vamos disponiendo de instrumentos que son más reales, o sea, que tienen ruido asociado a la medición, nos vamos a dar cuenta de que es imposible conocer perfectamente el valor de la media poblacional porque existe una incerteza al momento de hacer las mediciones. También depende, aquí mismo con el mismo verde, del número de datos que yo estoy obteniendo. Por supuesto, si es que yo tuviese infinitos datos, pues, o SN fuese muy, muy, muy grande, entonces es de esperar que la información tienda a ser perfecta, porque conoceríamos la población. Si ese es el caso, entonces podríamos llegar a conocer el valor exacto de la media poblacional, pero no lo conocemos. Tenemos ahí nuevamente un trade-off, porque mientras más datos necesito, más recursos gasto y por lo tanto menos conveniente es realizar más experimentos, ¿ya? Entonces esta es la segunda dependencia, que depende de la dispersión de los datos y por supuesto del número de datos que estoy utilizando. Y la tercera dependencia corresponde a la distribución de probabilidad, la probability density function, ¿ya? Que básicamente eso te dice que si es que tú estás trabajando con un determinado, con un valor de x, ¿ya? De tu variable de salida, la cual fue obtenida mediante un experimento aleatorio y por lo tanto está sujeta al teorema del límite central, es de esperar que esa distribución pues, sea normal, así, aquí está la variable x, ahí está mu de x, y por lo tanto entonces podemos utilizar la distribución normal para entonces transformar lo muestral en población.
Esos son los conceptos que son relevantes recordar, ¿ya? Y recuerden que esto básicamente lo que nos indica es el valor donde los límites inferior y superior, donde debiese estar la media poblacional de la distribución de probabilidad que describe un proceso determinado. Y como conocemos la media, como ese es el dato más representativo, podemos tomar decisiones, ¿ya? Porque ese es un dato representativo y poblacional. ¿Okay? Es el lugar donde la posición posiciona en nuestro proceso, por ejemplo. Entonces yo les comentaba que quería intentar como de alguna manera esto transformarlo en algo que fuese aplicable, y como les decía, luego vamos a aplicarlo con otras definiciones, con unos ejemplos. Entonces ahora sí vamos a trabajar un poco con este ejemplo que aparece acá. Les voy a compartir la pantalla del Excel para que vayamos identificando algunos elementos. Entonces, ¿qué dice este ejemplo? Dice que existe un procedimiento que está documentado en esta referencia, un journal de intercambiadores de calor, que básicamente describe un método para medir conductividades térmicas, ¿ya? En este caso de un determinado acero, un determinado metal, ¿ya? Y utiliza para esto un método experimental que contiene un fluido determinado y una fuente de poder. Entonces, imagínense ustedes entonces que tenemos este sistema experimental, ¿ya? Y este sistema experimental entonces, después de poner a punto sus variables independientes, que puede ser, por ejemplo, la temperatura y la potencia para este sistema experimental, lo mantenemos fijo y tenemos entonces al operario que va a trabajar. Entonces este experimento me va a entregar la conductividad térmica del acero, las unidades ahí que corresponden, o una medida que luego se va a transformar en la conductividad térmica del acero. Entonces, lo que queremos hacer es demostrar, o queremos evaluar, perdón, si es que este experimento realmente entrega la conductividad térmica del acero o no. ¿Ya? Y entonces, para eso se propone realizar experimentos, ¿ya? Y estos experimentos consisten en repetir este proceso varias veces y tabular entonces los datos. Y entonces tenemos los siguientes datos. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 datos que están disponibles luego de realizar 10 experimentos. O sea que, si nosotros tuviésemos una tabla, y aquí el i representa el número del experimento, tenemos 10 experimentos, y cada experimento nos entregó una conductividad térmica. La conductividad térmica para el primer experimento y para el experimento número 10. ¿Ok? Y esos son los valores que ustedes observan acá. Entonces nos dicen, considerando que, aparte, de acuerdo a toda la información que se tiene disponible, se sabe que para este experimento la media poblacional de la desviación estándar, perdón, la desviación estándar poblacional de este experimento es de 0.25, en este caso, watt partido por metro Kelvin. Entonces nos preguntan si es que este experimento, la respuesta que te entrega este experimento, entrega realmente el valor de la conductividad térmica del acero, si es que ésta se reporta como este valor, 42.8 más o menos 0.3 watts partido por metro Kelvin. ¿Ya? Entonces, como si pudiésemos hacer un diagrama de cajas respecto a lo que tendríamos que probar. Entonces, de la literatura, por ejemplo, vamos a poner acá una especie de libro, ¿ya? De la literatura, nosotros sabemos que la conductividad térmica se mueve entre un límite inferior y un límite superior. Límite inferior y un límite superior. Acá. Y la idea, entonces, es preguntarnos si estos experimentos que estamos realizando con este nuevo método están dentro de ese límite inferior y superior. Porque si están dentro de ese límite inferior y superior, entonces podemos estaríamos como pensando que el experimento entrega una conductividad térmica que se podría entonces catalogar como la del acero. Pero resulta que tenemos todos estos datos. Entonces, todos estos datos son conductividades térmicas. Ninguno de ellos es la conductividad térmica que entrega el experimento de manera continua, sino que son todos elementos que representan a una conductividad térmica poblacional media. Entonces queremos saber si es que la media poblacional de la conductividad térmica pertenece a ese conjunto, a ese intervalo, ¿ya? Entonces, claro, si tuviésemos infinitos datos, entonces haríamos el promedio y una vez que calculamos el promedio, como tenemos infinitos datos, nos preguntaríamos si ese promedio que calculamos experimentalmente con infinitos datos está dentro de ese intervalo donde está la conductividad térmica del acero. Pero lamentablemente no conocemos infinitos datos, sino que solamente conocemos
10. Entonces, como conocemos 10 datos solamente, no vamos a poder calcular la media poblacional, porque no tenemos infinitos datos, solamente tenemos 10. Pero sí tenemos la posibilidad de preguntarnos, con estos 10 datos, ¿qué tan certero puede ser nuestra estimación de este parámetro? Y para eso usamos el intervalo de confianza, que básicamente lo podemos identificar como la conductividad térmica promedio con los 10 datos que obtuvimos acá, con el más menos, ¿ya? Y en este caso sería el sigma de la conductividad térmica promedio con 10 datos, o lo que es lo mismo, el sigma de K partido por 10 datos, raíz de 10, perdón, y esto multiplicado por z de 1 menos alfa medios. ¿Por qué ocupo el intervalo de confianza de dos lados? ¿Ya? Y eso implica que aparece un 1 menos alfa medios, porque estoy interesado en conocer cuál es el valor más probable o más posible de la media poblacional de la cero, porque lo quiero comparar con un intervalo donde se encuentra ella. Si es que, por ejemplo, estuviésemos interesados o interesadas en intentar responder a la pregunta, si es que la media poblacional, por ejemplo, de este proceso no debe superar un determinado valor, entonces lo que haría sería, en vez de utilizar un intervalo de confianza de dos lados, solamente de un lado, de cota superior, porque me interesa el límite superior con un determinado índice de certeza. ¿Ya? Entonces, básicamente todo se resume en calcular este intervalo de confianza y comparar el valor de la media poblacional en relación a este límite que se supone que es el límite donde se encuentra la medida exacta de la conductividad térmica del acero. Esa es como la idea de este ejemplo que quisiera mostrarles primero, ¿ya? Como la idea para que tengamos una especie de punto de partida, ¿ya? Entonces, les voy a compartir ahora mi escritorio, y aquí entonces estamos con el Excel que está todos los datos ya de inmediato. Listo. Entonces, básicamente lo que ustedes ven acá corresponde a las 10 experimentos, ahí aparece que son los 10 datos, y queremos calcular, que les había comentado, la media, o sea, el intervalo de confianza. Y el intervalo de confianza, yo les decía, requiere de un par de cosas. ¿Ya? ¿De qué requiere primero? Requiere conocer el estimador muestral de la variable. ¿Cuál es el estimador muestral de la media poblacional? El promedio. Entonces tendríamos que calcular, ¿no es cierto?, como primera cosa, el promedio de los datos. Los calculamos. Entonces dice que el promedio de los datos, que es lo que hasta el momento tenemos como más parecido a la media poblacional, dice que es 41.92. Si observamos este 41.92, está fuera del límite mínimo y máximo donde se encuentra la conductividad térmica del acero, que era 42.8 más menos 0.3. Por eso es 42.5 y 43.1. ¿Ok? Entonces, si nosotros nos fijáramos solamente en el valor promedio, lo primero que podríamos decir es que muestralmente el promedio no está dentro del límite donde está la conductividad térmica del acero. Pero eso sería equivocarse al momento de hacer el análisis, porque nuestro análisis no tiene que servir solamente para estos datos, sino que tiene que servir para cualquier dato que salga del mismo sistema experimental. Entonces tenemos que ir más allá y llevarlo a la parte poblacional. Y el intervalo de confianza, aparte de necesitar el promedio, requiere la variable z, porque la variable z es la que me dice, básicamente, la que hace este juego de cambio entre el valor muestral al valor poblacional. Y cuando nosotras y nosotros queremos calcular un intervalo de confianza, necesitamos definir el límite de certeza que vamos a tolerar. ¿Ya? Eso es un valor que generalmente te lo entrega el contexto, te lo entrega la normativa con la cual uno está trabajando, te lo entrega el contexto laboral, si quieren, o industrial en el cual están trabajando, en el sentido de que si están trabajando con la industria alimentaria, con la industria médica, probablemente la certeza que vamos a requerir para tomar decisiones va a ser muy, muy, muy alta. Y si quizás si estamos trabajando con, por ejemplo, no sé, procesamiento de minerales o algún proceso del cual no depende la salud de las personas, ¿ya? Entendiendo que quizás la industria minera sí que tiene cierta relación con la salud de las personas, pero no directamente, ¿ya? Pero imaginémonos, para poner un caso más general, no sé, si estamos trabajando con algo en el cual la normativa te permite ser un poco menos riguroso al momento de la certeza, porque existe una relación inversa.
mientras más certeza yo quiera, el intervalo de confianza es más grande. ¿Ya? Porque estoy considerando más casos. ¿Ya? Porque estoy considerando que me voy a equivocar menos veces. ¿Ya? Entonces, generalmente, y para como regla del dedo gordo en el curso, nosotros vamos a asumir que el índice de certeza, a menos que nos digan otra cosa, va a ser de un 95%. ¿Ya? Que es un valor más o menos de compromiso entre precisión y certeza. Y el alfa representa básicamente la incertidumbre, que en este caso implica que lo que voy a obtener como límite inferior y superior va a tener una tasa de equivocación de un 5%. ¿Ok? Aparte necesitamos conocer, en este caso, la dispersión de los datos, que para efectos de la distribución Z requiere entonces conocer sigma, y de acuerdo a lo que dice los datos, dice que sigma de K, o sea, el sigma de los datos que se han obtenido durante mucho tiempo del experimento, es 0.25. Es ese valor que está ahí. 0.25 es el valor en las unidades que corresponden, en este caso watt, metro, Kelvin. ¿Vale? Y con esto debiésemos calcular el intervalo de confianza. Entonces, primero lo que vamos a hacer es que para calcular el intervalo de confianza, como es el promedio, más o menos z por sigma partido por raíz de n, voy a definir esas dos magnitudes de inmediato. Entonces, sigma kn va a representar el sigma de la conductividad térmica del acero para un promedio de n datos. Entonces, básicamente esto sería el sigma de k dividido por raíz del número de datos, que sería raíz de 10. Entonces, este que está acá representa la desviación estándar, pero no de la conductividad térmica, sino que de promedios de 10 conductividades térmicas, cada una de ellas. Y también necesito el valor de z. Y el valor de z, que es z de 1 menos alfa medios. ¿Por qué de alfa medios? Porque estamos calculando el intervalo de confianza de dos lados, no de uno. Sería entonces el inverso de la distribución normal, estándar, con una probabilidad de 1 menos alfa medios. Es a 1.96. Entonces, con esta información, lo voy a destacar ahora en rojo, aquella información que la que va a ingresar directamente al intervalo de confianza. Con esa información vamos a calcular los dos intervalos de confianza, el inferior y el superior. El inferior sería el promedio menos sigma de k partido por raíz de n multiplicado por z. O sea, con esto decimos, con un 95% de certeza, sabemos que el valor más posible de la media poblacional de la conductividad térmica tiene un límite inferior de 41.8 watts partido por metro Kelvin. Y el intervalo de confianza superior sería el promedio más z por sigma partido por raíz de n, que sería 42.1. ¿Ok? Watt partido por metro Kelvin. Entonces, ¿qué notamos? Que el valor que nos entrega nuestro proceso tiene como posición, o sea, el elemento más representativo, un valor que está acotado entre 41.8 y 42.1 con un 95% de certeza. Si observamos, la conductividad térmica del acero está entre 42.5 y 43.1. Puesto que el valor de lo que me entrega el experimento, el valor más probable que me entregue el experimento, poblacionalmente, está fuera del rango en el cual podemos asumir que esa conductividad es del acero, podemos decir que nuestro experimento no entrega la conductividad térmica del acero. ¿Okay? Y eso se puede ver gráficamente utilizando, por ejemplo, o sea, tomando el intervalo de confianza y graficándolo. Se voy a hacer una tabla acá donde van a estar los gráficos que voy a hacer. Aquí van a estar, esta tabla la estoy haciendo única y exclusivamente para hacer unos gráficos y los voy a graficar en el eje, con respecto al eje X, con unos valores 1 y 1. Ahí les voy a mostrar a qué me refiero. ¿Vale? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a insertar. Voy a insertar una gráfica de dispersión. Voy a usar una de estas gráficas que tienen líneas. Y entonces vamos a tomar esta serie de datos y la vamos a modificar un poco. Serie de datos. No, este es el formato.
Agregar datos. Vamos a agregar, vamos a modificar esta serie de datos, ahora sí. Seleccionar datos, entonces vamos a decir que la serie 1 corresponde al intervalo de confianza, entonces lo vamos a poner intervalo de confianza. Vamos a ocupar esa misma. Y vamos a poner entonces que la variable x va a ser 1, o sea, lo voy a mantener como una línea vertical, y la variable y va a ser el límite inferior y superior del intervalo de confianza. Se lo ponemos a aceptar. Entonces, ahora está representado en el eje con el que ven ustedes acá. Está representado el intervalo de confianza del experimento. Y ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a comparar con el intervalo que define a la conductividad térmica del acero, que va a ser graficado justo a la derecha. ¿Okay? Entonces, al hacer este análisis gráfico, donde estamos poniendo en el eje en naranjo el valor más, donde se encuentra el valor más probable de la media poblacional, con un 95% de certeza, y en azul los valores en los cuales se puede encontrar la conductividad térmica del acero, observamos que no existe una coincidencia. O sea que en el 95% de las veces estoy seguro que no voy a encontrar coincidencia alguna. ¿Okay? Por lo tanto, puedo decir que con ese índice de certeza, el experimento no es capaz de predecir la conductividad térmica del acero, por lo tanto no sirve. O sea, básicamente encontramos un valor poblacional y lo comparamos con una información relevante y a partir de eso inferimos y luego concluimos. ¿Cuál es la conclusión? Que no hay, que este experimento no entregaría la conductividad térmica del acero, ¿okay? Con un 95% de certeza. Y entonces la recomendación sería que tendría que cambiar el experimento, por ejemplo. ¿Ya? O quizás está midiendo otra conductividad térmica. La misma idea de lo que les estoy contando acá va a aparecer en unos ejercicios que les voy a mandar para que puedan revisarlo y que los tengan como guía. ¿Ya? Que es básicamente tomar información muestral, transformarla en poblacional y compararla con límites de relevancia, que nos permiten entonces interpretar los datos que tenemos. Entonces ahora vamos a seguir avanzando porque yo les había comentado que tenía un objetivo, que era la inferencia estadística, que era datos muestrales a poblacionales. Claro. Pero resulta que, si ustedes observan, en todos los intervalos de confianza, voy a adelantar hasta la última PPT que quedamos la clase pasada, esta que está acá. ¿Ya? Voy a borrar un poco ahí para conversarles desde acá. Entonces, básicamente, observen que para tomar una decisión, incluso la decisión de decir que el experimento que les mostraba proponía la conductividad térmica del acero o no, para tomar una decisión, noten que requerimos calcular un intervalo de confianza, y lo que yo les había prometido era que de muestras, o sea, de una muestra de datos, mediante un procedimiento pasábamos a datos poblacionales. ¿Ya? Y para eso entonces estimábamos el parámetro. Y para estimar el parámetro, ocupamos el intervalo de confianza, el cual requiere conocer todo lo que no está cerca del mu. Entonces requiere conocer el promedio, que lo puedo sacar de una muestra, requiere conocer el valor de z, que básicamente lo puedo calcular sin necesidad de conocer la población, pero resulta que requiere también algo que no es tan trivial de conocer, que es una variable poblacional. Esa variable poblacional corresponde a la desviación estándar poblacional. ¿Ya? Entonces igual como ya estoy un poco faltando a la verdad, en el sentido de que no es que demuestra paso una población, sino que demuestra más el sigma x que corresponde a un dato poblacional, llego a conocer el mu de x. Entonces la verdad es que no cumplimos con nuestro objetivo todavía, porque, porque igual necesitamos algo de datos poblacionales. Ya. Y estos son estos datos que están acá, estos datos poblacionales. ¿Ok? Y esto que está acá tenemos que hacer algo. ¿Ya? Incluso si es que ocupamos los otros intervalos de confianza, básicamente es lo mismo. O sea, requiero conocer algo que pertenece a la población. Y es como una especie de contradicción, porque al mismo tiempo requiero conocer dónde está la población. Entonces, aunque se genera esta dicotomía, ¿ya? Que necesito conocer los datos de la población, pero para eso necesito saber previamente datos poblacionales. O sea, no tiene sentido. Y efectivamente eso es así. Pero la idea es como
comprender primero de dónde viene el intervalo de confianza, y luego quizás seguir un poco la historia que hay detrás del siguiente desarrollo, que intenta entonces hacernos independientes de conocer el valor de sigma. O sea, decir, este sigma de X no es necesario conocerlo y por lo tanto cumplir con el propósito que es de a partir de datos muestrales llegar hasta datos poblacionales. ¿Ya? Y esto se hizo hace tiempo, hace bastante tiempo, hace más de 100 años, por un investigador, que era un investigador muy particular, que era un matemático, y que este señor que se llama William Seeley Gosset, trabajaba en la industria. De hecho, trabajaba en una importante marca de cerveza negra. ¿Ya? Y este señor tenía un problema, tenía un predicamento, porque resulta que él estaba intentando desarrollar el proceso productivo, mejorar el proceso productivo de la fabricación de esta cerveza. ¿Ya? Y para eso tenía que entonces que probar, imagínense ustedes, el experimento que este señor estaba realizando consistía en probar distintas condiciones, ¿ya? Distintas condiciones de siembra de, creo que esto se hace con malta, distintas condiciones de mezclas de malta. Y entonces para distintas condiciones de malta, por ejemplo, acá está la condición 1 y acá está la condición 2, en sembradíos distintos, sacar distintos batch de cerveza. Sacar, por ejemplo, un batch 1 y sacar un batch 2. Y a partir de eso, probar y quedarse con aquel que es mejor. Y de esa forma, entonces, optimizar las condiciones que permiten plantar la malta y por lo tanto tener una cerveza mucho mejor. ¿Ya? Y claro, para hacer esto uno necesita hacer inferencia, porque básicamente la idea es que la definición de cuál cerveza es mejor, ya sea la que fue obtenida con condiciones 1 o condiciones 2, sea aplicable no a los experimentos que podemos realizar, sino que a todo el conjunto de posibles experimentos que llegáramos a realizar, para que de esa forma nuestra conclusión fuese válida para cada persona que toma la cerveza. Ya dentro, por supuesto, de un determinado índice de tolerancia. ¿Ok? Entonces, este señor decía, ya, yo puedo usar un intervalo de confianza. Imagínense ustedes que para determinar cuál era la cerveza, este señor tenía un instrumento que medía el sabor. Este instrumento generalmente se llama panel organoléptico, que le pone una nota a los distintos productos que está probando. ¿Ok? Entonces este señor, para realizar un experimento y demostrar entonces que el sabor 1 era, por ejemplo, mejor que el sabor 2, requería conocer si es que la media del sabor 1 era mejor que la media del sabor 2. Y por lo tanto tenía que calcular intervalos de confianza. Pero aparte de conocer y para conocer la media del sabor 1 y la media del sabor 2, requería conocer el sigma del sabor 1 y el sigma del sabor 2. Lo que implicaba que tenía que hacer infinitos plantaciones para obtener infinitos datos con la malta 1 y con la malta 2, lo cual implicaba disponer de infinitos campos de sembradío, lo cual es infactible. Entonces uno puede decir, ya, pero si quizá uno pone menos, pero un número grande, igual se parece un poco al infinito, y es cierto, ¿ya? O sea, si tiene, por ejemplo, más de 30 datos, los valores que uno puede calcular ahí se parecen bastante a los poblacionales. 30 como que es un número de consenso ahí, que sobre eso ya los resultados que tengo pueden ser considerablemente, son poblacionales. Pero igual puede ser no menor el hecho de disponer de 30 lugares de sembradío por tipo de condición de sembradío, o sea, no es trivial. ¿Ok? Entonces este señor dijo, ok, con lo que hay hasta ahora, en esta fecha, es imposible que yo realice mi experimento. Entonces fue a hablar con los estadísticos de la época, y estos estadísticos de la época le dijeron, pero bueno, ¿cuál es el problema? O sea, haz más plantaciones, porque con eso va a calcular el sigma y con eso va a estar de inmediato súper bien. ¿Ok? Y puedes calcular el intervalo de confianza. ¿Ok? Y este señor le decía, no, es imposible que yo haga esto. ¿Y por qué pasaba? ¿Por qué se generaba esta como especie de discusión al respecto? Es porque la estadística se ocupaba fundamentalmente para hacer análisis, por ejemplo, demográficos, donde tenemos una cantidad enorme de datos
pero tenía poca utilidad en ese momento para la industria. No había mucha utilidad para la industria. Y como no había mucha aplicación para la industria, tanto daba si tenías que hacer, con los desarrollos que vienen en el momento, tanto daba si tenías que hacer 5 plantaciones o 30 plantaciones, porque la gente que trabajaba en el tema no le importaba la industria. ¿Ok? Pero este señor, William Siligoset, sí le importaba, y entonces dijo, ok, es imposible con lo que yo tengo poder responder esta pregunta, y entonces dijo, bueno, si es que en vez de conocer sigma, yo lo que hago es usar su estimador, o sea, básicamente, en vez de conocer sigma, intento preguntarme si es que se puede hacer algo con S, en este caso el S del sabor de 1 y con el S del sabor 2, porque ese sí lo puedo calcular con menos datos. ¿Ya? Entonces este señor dijo, ya, si yo hago esto, entonces lo que va a pasar es que voy a perder igual información, pues, porque básicamente el intervalo de confianza al cual voy a llegar es un intervalo de confianza que va a ser más ancho, porque voy a tener una incertidumbre mayor, porque no voy a conocer sigma, sino que voy a conocer S. Pero dijo, bueno, básicamente igual tampoco es tan terrible. Entonces, voy a ver qué pasa. Porque básicamente lo que me refería, es que me falló aquí la, ¿cómo se llama? La transmisión. Básicamente lo que decía este señor era que podríamos intentar meter acá S de X promedio. Y aquí poner S de X promedio. Pero el asunto es que si nosotras y nosotros poníamos S de X promedio acá, entonces había de alguna forma que contabilizar el hecho de que ahora esta información poblacional se desconocía. Por lo tanto, el intervalo de confianza lo más probable es que se hiciera un poco más grande, porque tenía más incerteza. Pero quizá una incerteza que pudiese ser manejable. Y entonces notó, o se dio cuenta básicamente, que acá es donde tenía que atacar el problema. Porque si yo acá agrego S, ya no puedo hacer nada para aumentar o disminuir el intervalo, el ancho del intervalo, porque ya lo reemplacé por un valor. Y el valor del promedio tampoco, porque eso no tiene nada que ver con sigma o S. Entonces se dio cuenta que la distribución de probabilidad Z, que estaba compuesta, escrita en este caso como X promedio menos mu de X, partido por sigma de X, promedio, que es igual a sigma de X partido por raíz de N, era la que tenía que ser modificada. Y de alguna manera obtener otra distribución de probabilidad, le vamos a poner ahí unos signos de interrogación, que considerara esto, X promedio menos mu de X, pero ahora S de X promedio. Entonces, ese fue el norte que siguió en este caso este señor William Silicoset, que básicamente dijo, voy a encontrar qué forma matemática tiene una distribución que se parece a la distribución Z, pero que en vez de dividir por sigma, divido por S. Y esa distribución se obtuvo en aproximadamente como 2 años de trabajo en el laboratorio de un estadístico que era, creo que era Fischer, el estadístico que lo recibió en su laboratorio. Y este tipo lo que hacía básicamente, imagínense así como de manera muy somera, uh, inventaba experimentos que básicamente tenían como resultado una distribución normal y obtenía, por ejemplo, imagínense, los experimentos eran muy, por ejemplo, no sé, pues que el señor tiraba una bolita y esta bolita podía caer en un canal, en otro canal, en otro canal, en otro canal. Tenía ahí azar que estaba involucrado. Entonces de repente la pelotita se iba por allá, otras veces por allá, la mayoría de las veces se iba más cercano al canal que estaba, y este señor anotaba entonces el número del canal en el cual salía la pelotita. Por ejemplo, salió por el 1, salió por el 2, salió por el 3, así similar a los experimentos que yo les comentaba de los dados, algo similar. ¿Okay? Y entonces toda esa info, ya que tenía disponible, la tabuló. Entonces tenía experimento y el resultado, la salida del experimento. Y tenía acá, imagínense, muchos datos. N, voy a poner un N mayúscula, grande. Y tenía entonces los datos que estaban ahí, N mayúscula, muy grande, 1000 datos, 10.000 datos. ¿Ya? Entonces lo que hizo fue comenzar a trabajar con la idea de esto de los histogramas para luego intentar llevarlo hasta una distribución de probabilidad. Y entonces dijo, ok, voy a hacer lo siguiente.
voy a tomar pares de datos, de a dos, y lo que voy a hacer es que voy a entonces obtener acá el promedio de dos datos. Y estos los voy a graficar en un histograma. Y al hacer eso, observo que el histograma hacía algo como esto. Que este era el X promedio para dos datos, que por supuesto estaba centrado en mu de X. Y aquí está el histograma. Y dijo, ok, voy a hacer lo mismo ahora, pero en azul ahora, en vez de tomar dos datos, voy a tomar cuatro datos. ¿Ya? Y al hacer eso, entonces tenía también, como tenía tantos datos, el número de datos al final tendría infinito, así que igual tenía mucho. Y observó que lo que pasaba era que ahora, si es que graficaba promedio de cuatro datos, entonces este histograma ahora era más compacto y más alto. Y dijo, ah, ok, ¿qué pasa si ahora tomo un promedio de, por ejemplo, voy a ponerlo ahora con verde, promedio de 10 datos? ¿Qué pasará entonces? Entonces, observo que cuando tomaba 10 datos pasaba algo súper similar. Tenía tantos datos que era irrelevante porque el número de datos tendía infinito. Lo que pasaba era que ahora el histograma era cada vez más pequeñito. ¿Okay? Entonces básicamente dijo, ah, ok, pues entonces siguió haciendo este procedimiento y como tenía tantos datos, básicamente estas rayitas que representan, por ejemplo, la frecuencia relativa, las dividió por el delta, delta X, en este caso el ancho de la clase, por el delta que está acá, vamos a ponerlo acá, dividido por el delta, o sea, por estas distancias. Como tenemos infinitos datos, estas distancias se fueron a cero. Y entonces, lo que hizo a continuación fue, con los datos verdes, ¿ok? Cambió el eje, ¿ya? Y este eje ahora lo definió como un eje que se llama eje T. Y ese eje T era básicamente cada uno de los promedios con 10 datos menos su desviación, su media poblacional, dividido por la desviación estándar de 10 datos. Que básicamente lo podía medir sin ningún problema, porque lo puede calcular con los datos experimentales. Y notó entonces que si es que ahora hacía lo mismo pero con los datos azules, entonces el T ahora era promedio ahora de 4 datos menos la media poblacional partido por S de 4, del promedio con 4 datos. Y entonces notó que existía una especie de, acá está la distribución T como dice, notó que existía una regularidad en los resultados que estaba obteniendo, ya que básicamente observaba, voy a ponerlo con un color un poco más, observaba que la forma de esta curva dependía, ¿ya? En el eje T ahora, dependía del valor de n, del número de datos que yo estaba utilizando. Si, por ejemplo, utilizaba un n chico, como el caso del histograma rojo, entonces lo que tenía era una distribución así, más chata. La forma era distinta, pero estaba centrada en este caso en cero también, porque le restó ahí la media. Y entonces dijo, ah, súper, pues porque acabo de hacer lo mismo con la distribución z, pero ahora con con un equivalente que no necesita sigma. Y esa distribución se llama distribución T de student. ¿Ya? Y básicamente esa distribución T de student se parece muchísimo a la distribución, Z. Pero en este caso, en vez de ser X ahí, es la distribución T, que se calcula de esa forma. La única diferencia respecto a Z es que aquí aparece un S, no aparece un sigma. Y eso implica ahora que si es que yo reemplazo el valor de T en el intervalo de confianza, no requiero nada de datos poblacionales. ¿Ya? Y básicamente esta es la forma que tiene esta distribución T, como les digo, que es básicamente a medida que hacen histogramas con más promedios, o sea, con promedios de más datos, lo que pasa es que esta curva se hace cada vez más empinada. Y de hecho, si es que, por ejemplo, ustedes toman infinitos datos, o sea, si es que acá tienen X infinito, como tienen infinitos datos, también van a tener infinitos promedios, entonces, esa distribución que ustedes ven un poco más arriba, que la voy a poner, la voy a destacar con amarillo, esta distribución que está acá, es igual a la distribución normal.
con media cero y desviación estándar de 1. Entonces, básicamente este señor dice, ok, pues, o sea, era lo que yo quería, porque si es que tengo infinitos datos, entonces S se relaciona con sigma, y por lo tanto estoy pensando en Z. Entonces, básicamente con eso, encontró una forma de llevar la inferencia estadística a la industria, porque ahora requerimos solamente información muestral, requerimos la información de S, no de sigma. Y de esa forma las cosas pueden ser mucho más sencillas. Y entonces básicamente lo que hizo es que dijo, esta forma de curva, este f, esta función de densidad de probabilidad, esto que está acá, depende de t, por supuesto, depende de los valores de t que hay, y depende de el número de datos que tengo, que acá lo define como k, definido como el número de datos con los cuales yo calculé el promedio menos 1, que consisten en los grados de libertad para el S cuadrado. Porque el S cuadrado es 1 partido por N menos 1, sumatoria de X menos X promedio al cuadrado. Entonces, básicamente, se dio cuenta que esta función, que les voy a mostrar de inmediato que es una ecuación, así una función gamma, está parametrizada por el valor de los grados de libertad. Y básicamente, entonces, conociendo el valor de t y conociendo los grados de libertad, yo puedo calcular el valor de la función de densidad de probabilidad, lo que implica que también la puedo integrar para conocer la probabilidad. O sea, básicamente esa es como la historia que tiene un final feliz. Hay veces que uno investiga y llega a nada, pero este señor con mucha paciencia llegó a eso. Y claro, la ecuación que describe la distribución t, que tiende a la normal cuando k tiende a infinito, es esta que está acá. ¿Ya? Que es algo que no es trivial, es una función que igual es compleja porque aparece la función gamma acá del número de datos, porque k representa el número de datos menos 1, o sea, depende de n entonces. Depende de acá, aquí está la variable t, es una ecuación que no es trivial. ¿Ya? Pero básicamente, como nosotros y nosotras al final tenemos métodos de cálculo numéricos y computacionales, lo que podemos hacer es simplemente irnos a Excel y entonces encontrar los valores de la distribución f de t, la distribución t. ¿Ok? Y entonces básicamente la vamos a usar, ya sea para estimar la probabilidad, como les decía, que sería equivalente a integrar, ¿ya? Y para eso el cambio de variables es equivalente al del z, solamente que hay que dividir por s, no por sigma. Pero lo que es más interesante también para calcular, para hacer inferencia, estimando el intervalo de confianza. ¿Ya? Solamente una especie de anécdota antes de avanzar a eso del cálculo. La distribución se llama T de student, ¿ya? Porque este señor, como les decía, trabajaba en la industria. Y entonces en la industria lo mandaron a estudiar con este estadístico Fisher para poder llegar a este desarrollo. Y la idea era que este desarrollo se mantuviese en el más absoluto de los secretos. ¿Ya? Pero este señor observó que esto era un descubrimiento, perdón, era un descubrimiento demasiado importante para dejárselo guardado entre cuatro paredes, y lo que hizo entonces fue, bajo un seudónimo, que es, el seudónimo es Student, ¿ya? Ahí por eso se llama Student, publicó su artículo donde describe esta distribución de probabilidad. Y desde ese momento, en esa época, 1900 y algo, es que entonces es posible utilizar inferencia también en la industria, porque tenemos las herramientas para, considerando solamente información poblacional, ya que sería básicamente el promedio poblacional y la desviación estándar poblacional, perdón, solo información muestral, disculpen, el promedio muestral y la desviación estándar muestral, ser capaces de inferir. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ver cómo se hace la inferencia con la distribución T. ¿Ya? Por supuesto, como es una distribución súper difícil, las integrales para calcular probabilidades son muy complejas, pero la verdad es que la distribución T no la vamos a usar mucho para calcular probabilidades. ¿Ya? Por ejemplo, esta probabilidad que está acá, ¿ya? Se podría calcular como la integral, ya desde, por ejemplo, menos infinito hasta t, en este caso vamos a poner t de este valor de t que está acá, está representado así, como t de 1 menos alfa, grados de libertad. Este nu de ahora en adelante representa los grados de libertad. ¿Ya? Ahí está. Entonces sería la integral desde t hasta t1 menos alfa como grados de libertad, un número.
¿ya? Un número que fue obtenido así, con la distribución, con el cambio de variables, con los grados de libertad que correspondan, de f de t, que sería esa expresión que está acá, la función gamma, de t. Y eso, esa integral, me entregaría, en este caso, esa área bajo la curva que yo la definí de tal manera de que fuera 1 menos alfa. ¿Ya? Y eso sería básicamente cómo calcularíamos probabilidades. O sea, dado un valor de t, obtendríamos entonces las probabilidades como lo que hay detrás de eso. Y esto que está acá representaría la probabilidad de que tengamos un valor de t que sea menor o igual a t de 1 menos alfa como grado de libertad, o lo que es lo mismo, de acuerdo al cambio de variables que existe, la probabilidad de que el promedio menos la media partido por s de x partido por raíz de n sea menor o igual a t de 1 menos alfa como grado de libertad, porque esa es la expresión de t. ¿Okay? Ahora, ¿qué gracia tiene eso? Que si somos, si manejamos un poco esto y el valor de mu lo tiramos para la derecha y el valor de t lo tiramos hacia la izquierda, entonces tenemos un intervalo de confianza donde no aparece sigma, sino que aparece t. Y eso es justamente lo que vamos a hacer en un momento. Y en Excel, para calcular eso que está ahí, ahí aparece la función que se usa, pero como les digo, la idea no es calcular probabilidades con esta expresión, sino que usarla para inferencia. O sea, básicamente lo vamos a utilizar, esta distribución t, para obtener un nuevo intervalo de confianza. ¿Ya? Okay. Y este intervalo de confianza ya necesita calcular un valor de t, y este valor de t es el valor de t de 1 menos alfa. ¿Ya? O sea, el valor de t tal que hacia la izquierda existe un área bajo la curva igual a 1 menos alfa, que es básicamente la certeza. Y para eso entonces en Excel se utiliza esa función que está ahí, donde necesitamos solamente la probabilidad que hay hacia atrás, que en este caso para este ejemplo es 1 menos alfa, y los grados de libertad con los cuales vamos a trabajar, porque por supuesto será distinta el área si estoy trabajando con 10 grados de libertad, con 2 grados de libertad o con infinitos grados de libertad. ¿Ya? Porque básicamente lo que va a pasar es que voy a estar en distintas curvas, porque ahora estas curvas están parametrizadas para distintos valores de n. ¿Ya? O sea, en vez de poner z 1 menos alfa, ahora hay que poner t 1 menos alfa, grados de libertad, porque existen distintas curvas para distintos números de datos con los cuales se calcula el promedio. ¿Ya? Y claro, ahora la idea es como revisar un poco lo mismo de estimación de parámetros, pero ahora con la distribución t. Y básicamente decimos, si es que nuestra variable de interés se distribuye siguiendo una distribución t, que es como la normal, ¿ya? Pero es una aproximación a la normal porque es una aproximación que no necesita sigma, que está centrada la distribución en mu, en la media poblacional, y que tiene una desviación estándar muestral, una varianza en este caso, de s de x promedio, s cuadrado de x promedio, lo que es lo mismo s cuadrado de x partido por n, y si piensan en la varianza hay que ponerle las raíces correspondientes. Entonces, podemos hacer exactamente lo mismo que hicimos en la clase pasada con la distribución z, pero ahora con la distribución t. O sea, estimar un intervalo de confianza. Entonces, para eso, voy a mostrarles así súper rápido y como con elementos más relevantes, podemos decir, por ejemplo, lo siguiente. Imagínense ustedes que nuevamente tenemos a un mago que lo que hace es preguntarse, o adivinar, perdón, desde un determinado experimento que está cubierto, que está cerrado, el valor en el cual se debiese encontrar la medida de la variable de respuesta promediada con n datos. Y para eso, el señor te dice, este valor que va a obtener usted de este experimento, que es el promedio de la variable dependiente obtenido con n datos, se va a mover entre un xn low y un xn up. Y yo le digo que me voy a equivocar, dice este señor,
me voy a equivocar en un beta por ciento de oportunidades. Perdón, me voy a equivocar en un beta por ciento de oportunidades. Entonces, para eso, para encontrar estos límites, lo que tiene que hacer este señor es que tiene que identificar dónde está el beta por ciento de los datos más probables. Porque lo que está hacia la izquierda y hacia la derecha son datos poco frecuentes. Por lo tanto, es un límite, es una especie de compromiso que yo me puedo equivocar. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si acá antes de poner t acá, ponemos por ejemplo que aquí está la variable x promedio, y esto entonces es mu de x, ¿ya? Y aquí esto es distinto de 0, no tiene por qué ser igual a 0. ¿Ok? Entonces acá lo que tendríamos sería el xn low, y acá sería el xn up. ¿Ok? Y entonces básicamente lo que habría que hacer sería calcular los límites en los cuales se está encerrada el beta por ciento del área más de los datos más posibles, los cuales están centrados en mu x. ¿Okay? Entonces hay una distancia hacia allá y hacia allá. ¿Okay? Y esa distancia no es muy difícil de calcular, porque básicamente este x-up cumple una condición. La condición que cumple es que la probabilidad de que el x promedio sea menor o igual al x promedio up, que es un valor que tengo que despejar, tiene que ser igual al área que hay para allá. O sea, tiene que ser igual a 1 menos alfa. Perdón, 1 menos alfa y 1 menos alfa medio, porque está todo para allá. O sea, es todo excepto este pedacito naranjo que está ahí. Ahí sí. ¿Ok? Y como sabemos que la distribución X se distribuye como utilizando una distribución T, porque ese era el supuesto que habíamos conversado, entonces esto también es igual a escribir lo siguiente. Tomar el valor de la variable de ingeniería y restarle mu de X, para que todo quede ahora centrado en 0, o sea, ahora sí va a aparecer el 0 ahí, y a continuación dividir todo esto por S partido por raíz de n, S de X partido por raíz de n. Y al hacer eso entonces tenemos la distribución T, y esto entonces pasa a ser el valor de t, y esto que está acá, el x-up, ahora es t de 1 menos alfa medios, grados de libertad. ¿Ok? Entonces, el problema se reduce, o se puede transformar, en que el valor de x-up es aquel que cumple esto, t menor o igual a t de 1 menos alfa medios, grados de libertad, o lo que es lo mismo, tenemos que x n promedio menos mu de x partido por s de x partido por raíz de n es menor o igual a t de 1 menos alfa medio grados de libertad. Y esa sería entonces la forma de despejar el valor del límite superior. Porque para despejar el límite superior tiramos para allá y pasamos para allá. Entonces decimos que xn va a ser menor o igual, perdón, menor o igual, disculpen, a mu de x más s partido por raíz de n de x multiplicado por t de 1 menos alfa medios grados de libertad. Y como esto es una distribución simétrica, al igual que la distribución z, porque de hecho tiende a z, entonces lo que hay al otro lado es lo mismo pero con un signo menos. Entonces por el lado izquierdo está acotado inferiormente este intervalo por el mu x menos ahora s de x partido por raíz de n por t de 1 menos alfa medio grados de libertad. Y esto que está acá corresponde a un intervalo que requiere este mago para entonces hacernos este truco de magia. Pero resulta que este mago tiene otro truco bajo la manga, y que es que si observamos, si hacemos un cambio muy sencillo y sacamos el x promedio de allá y lo pasamos hacia ambos lados de las desigualdades e ingresamos el valor de mu x adentro de lo que está de los dos signos de desigualdad, entonces somos capaces de acotar lo poblacional utilizando sola información muestral, que es el intervalo de confianza. Y ese intervalo de confianza, que aquí está y que hay que despejarlo, o sea que eso lo tiramos para allá y entonces el mu de x se va hacia el otro lado. Entonces si despejamos el mu de x, entonces lo que obtenemos es que ahora tenemos una forma de calcular el intervalo de confianza predictivo de la media poblacional conociendo solamente información muestral. Esto es un dato que viene
de una muestra, este es un dato que viene de una muestra, y esta es la distribución de probabilidad. Y básicamente la interpretación es exactamente la misma que en el caso anterior. Este intervalo nos dice cuál es la posición más probable de la distribución de probabilidad del proceso que estoy estudiando. Porque nunca vamos a conocer el valor exacto. Lo que vamos a conocer es un rango que va a estar acotado entre esos dos límites. ¿Ok? Y entonces, ahora que tenemos esta distribución T, podemos repetir el mismo ejemplo que yo les había contado. Son los mismos datos, el mismo fluido, todo lo mismo, pero ahora eliminando esta condición que era una condición muy compleja de obtener, que era conocer de antemano la desviación estándar poblacional. Ahora vamos a eliminar eso. Entonces vamos a repetir el mismo experimento, pero ahora el mu de k lo vamos a calcular como el promedio de los datos experimentales más menos el valor de t de 1 menos alfa medios grados de libertad por s de x partido por raíz de n. Donde podemos identificar lo siguiente. N sería igual a 10 número de datos. Los grados de libertad serían el número de datos menos 1, porque esos son los grados de libertad con los cuales se parametriza la distribución T. O sea, sería 9. Y la certidumbre que vamos a pedir sigue siendo del 95%. ¿Ok? Y con estas tres informaciones es suficiente entonces para volver a repetir el ejemplo, pero ahora evitando conocer información poblacional. ¿Ya? Entonces, lo que aparece acá, lo que ustedes ven, es el mismo ejemplo que les había hecho antes, pero ahora lo que voy a hacer, se lo voy a poner acá. ¿Ya? Voy a poner acá, a continuación, lo mismo que acabo de mostrarles con la distribución Z, pero ahora lo voy a hacer, que ahí está Z con sigma, ahora lo voy a hacer con la distribución T. Entonces, para la distribución T no requiero sigma. Entonces, ¿qué requiero? Requiero S, el S de K. Entonces digo que voy a calcular la desviación estándar muestral de los datos experimentales, o sea, ya no requiero sigma, que es un valor más grande que la desviación estándar poblacional, que nosotros conocíamos, pero ahora lo cierto es que es raro que se conozca. Y entonces hacemos exactamente lo mismo. Calculamos el S de K partido por raíz de n, o sea, el S del promedio, que sería S dividido por raíz de n, raíz de 10. Es lo mismo, en las mismas unidades, perdón. Y con esto podemos calcular también los grados de libertad, o nu, que nunca podemos poner menos 1, que serían el número de datos que hay acá, menos 1, que eso básicamente es la regla que vamos a aplicar. Y con esto entonces vamos a calcular el valor de t. Al igual como calculamos acá z de 1 menos alfa medio, ahora vamos a calcular acá t de 1 menos alfa medios, grados de libertad. Porque ahora requiero dos parámetros para calcular el valor de la distribución inversa. Entonces sería el inverso de la distribución t, que requiere la primera entrada a la probabilidad 1 menos alfa medios. Como segundo argumento requiere los grados de libertad, que serían 9. Entonces fíjense que si es que usábamos la distribución z, el ancho del intervalo de confianza aparecía cuando se multiplicaba por 1.96. Pero ahora, como la distribución no es la distribución z, sino que la distribución t tiene mayor incertidumbre porque estoy usando el valor de s, entonces ese ancho va a aumentar. ¿Okay? Y noten, de hecho, que si en vez de tener 9 grados de libertad yo hubiese tenido 15, entonces vamos disminuyendo la incerteza asociada a S y sigma. Si yo tengo 30, fíjense que se van pareciendo cada vez más el valor de t al valor de z, porque cada vez tengo más datos y por lo tanto cada vez estoy más cercano a la población. Si le pongo 100 datos, por ejemplo, fíjense que son casi iguales. Si le pongo 1000 datos, podemos decir que son iguales. Lo cierto es que, como les decía, una medida razonable son 30 datos porque con 30 datos, con un decimal, el z y el t son iguales.
son 2 en ambos casos. Entonces uno puede asumir que eso ya es como razonable, ¿ya? En este caso son 9 datos y ese es el valor. Entonces con eso calculamos de nuevo el intervalo de confianza, pero ahora con la distribución T, que es la que nos permite aislar el conocimiento previo de la población, y entonces por abajo sería el mismo promedio, pero ahora menos T por S partido por raíz de N. Y el intervalo de confianza superior, de T también, sería entonces lo mismo, el promedio, pero ahora con un más. S de K multiplicado por T. Y ahí está el intervalo de confianza nuevo, que este intervalo de confianza acota el valor de la variable poblacional sin necesidad de conocer información poblacional. ¿Okay? Entonces, para que vean cómo se ve, lo voy a intentar graficar justo en el eje acá, en el 0, para que podamos conversar, mostrarles básicamente qué significa. Entonces, mostrarles el efecto que tiene. Ahí están el intervalo de confianza superior e inferior, y acá estaría el 0 y el 0, porque lo voy a graficar ahí, en el eje 0. Y entonces, entonces voy a agregar una serie de datos más, para que vean cuál es la diferencia que hay. Vale, este me lo voy a meter porque ese no me interesa. Y entonces estos datos que están acá, voy a meterlos por el lado, ahí, y este es el intervalo de confianza de T. Entonces fíjense lo que pasa. La línea naranja representa el intervalo de confianza con los datos usando la distribución T. La línea gris es el intervalo de confianza pero usando la distribución Z. Claramente, la línea naranja es más grande que la gris, puesto que existe una incerteza mayor debido al hecho de que estoy trabajando con una distribución que requiere solamente información muestral. Pero esa pérdida de resolución, si quieren, o sea, ahora tenemos un intervalo más grande, igual es aceptable considerando que los resultados son los mismos, en el sentido de que el K que está prediciendo en mi experimento no se parece al K que debiésemos calcular. Entonces, básicamente, podemos decir que llegamos a la misma conclusión, pero ahora esta conclusión tiene la gracia de que fue obtenida completamente con datos muestrales y es aplicable completamente a datos poblacionales. ¿Okay? Entonces, con eso, básicamente, cerramos la idea de la inferencia, puesto que nuestros datos finitos pueden ser extrapolables al infinito. ¿Ya? Y así es como se usa la distribución, pues básicamente esa es la idea. Aquí la conclusión sería la misma, en el sentido de que al no estar el valor de la media poblacional dentro de los límites en los cuales se define la conductividad térmica del acero, podemos concluir con un 95% de certeza de que este experimento no sirve para medir la conductividad térmica. Habrán otros. Y bueno, lo que viene al final de esta PPT es básicamente la misma idea de los otros intervalos de confianza que vimos con la distribución Z, pero ahora no solamente pensando en los que es de dos lados, sino que es de un lado, y este es un intervalo de confianza de dos lados, de cota inferior, y nos permite preguntarnos al menos cuánto es la media poblacional con un determinado índice de certeza. Y este sería el intervalo de confianza de un lado, de cota superior, que nos permitiría preguntarnos a lo más cuánto es el valor de la media poblacional con un determinado índice de certeza. Y gráficamente, ¿qué significa eso? En el caso del intervalo de confianza a dos lados, lo que yo les comentaba, que la media poblacional la podemos identificar, el valor más posible que sea el de la media poblacional, con un beta% de certeza en todos los casos, la puedo acotar entre el valor promedio, que es el estimador muestral, más o menos algo que tiene que ver con la incerteza. Y ahí estaría la distribución real. En el caso de el mismo beta% de certeza, pero si ahora yo estoy interesado en saber cuánto es el valor mínimo que debiese tener la media población, el centro de la media poblacional, entonces usaría este intervalo de confianza que gráficamente diría, tu experimento viene de una distribución que a lo menos está centrada acá. De ahí hacia
izquierda, hacia la derecha. Y si están trabajando con un intervalo de confianza de cota superior, entonces el intervalo de confianza nos entrega con el mismo beta por ciento de certeza la distribución de probabilidad más grande de la cual vienen mis datos experimentales con un límite de equivocación de un 1 menos beta o alfa por ciento. Básicamente es como la idea. O sea, me equivoco en esa cantidad de veces. ¿Ok? Entonces, como les comentaba, esta clase tenía una primera parte donde trabajamos con lo que vimos en la clase pasada, con un ejemplo que contextualizó. Luego vimos un desarrollo extra que nos sirve para cerrar lo que es inferencia estadística con estimación de parámetros. Y lo que va a quedar pendiente como una clase extra, que le vamos a poner acá una flecha, como puedes revisarla más adelante, es un video que está en YouTube, que se lo voy a convertir en un momento, con ejemplos para usar estos intervalos de confianza y que comprendan el contexto en los cuales se utilizan. ¿Ya? Veanlos con tiempo. La ayudantía del próximo martes va a ser de esto, más lo que vamos a ver el lunes. Así que si es posible que revisen los ejemplos antes de lo que yo les mandé, van a tener mucho más avanzado. ¿Ya? Por mi parte, con esto termino la clase de inferencia estadística con estimación de parámetros y quisiera preguntarles si tienen dudas que quisieran responder ahora. Por supuesto, si no las tienen ahora, también me las pueden hacer más adelante. ¿Ok? Profesor, Entonces, tengo dígame, una duda. Fernando, cuéntame. ¿Dónde sube las clases? ¿O ¿Están los PowerPoint? en el aula? Sí, es que estaba viendo y estaba solo hasta la clase 3. Vale, ¿y en la unidad, viste la unidad 2? A ver, no, pero espérate. Ya. ¿Debería estar en presentaciones? O... Sí, sí, de hecho sí. Es que presentación en unidad 2 no hay nada, por eso. Perfecto, vale, la subo de inmediato. Termino acá Sí, y subo todo. ya eso era. Nada. Ahí la Isidora también hace el comentario que también están en el IQA, también en el canal de YouTube, pero ahí están ya rayadas, pues si las quieren rayar, se las subo de inmediato. Pensaba que estaban, como esto es del aula semilla, pero lo hago de inmediato. Está Eso. perfecto igual. Después de Gracias. esto y después de ver los videos, ¿tienen más dudas? Por supuesto que me pueden preguntar y con gusto se las responderé. ¿Vale? Ok, nos vemos entonces, que les vaya muy bien, que tengan un buen resto de la semana. Adiós. Chao, profe. Chao, profe. Adiós.